En esa etapa estábamos haciendo una gira de conferencias juntos y vimos los proyectos y era como una etapa en la que probablemente una carrera de alta competencia estaba por cambiar hacia una etapa donde ya eras una referencia deportiva, ¿no? Pero durante todos estos años estaba presente la intención de que el karate fuera reconocido como deporte olímpico. Como ya comentábamos al principio, 10 años atrás en una entrevista me lo dijiste, vamos a colocar algunas imágenes de esa entrevista. Y luego ya en esta etapa, bueno, estaba la decisión entre, ¿será que verdaderamente termino con esto, con esta etapa de mi trayectoria, o me doy una oportunidad más? Y ahí se lo planteas a tu esposa o tu novia en ese momento, Paula, y ella te dice, te apoyo. Pero ¿qué significaba eso? ¿Por qué necesitabas el apoyo de ella en ese entonces? Mira, ya en ese momento se hacía difícil el entrenamiento porque bueno, había que cumplir con otros compromisos. Estaba el proyecto del dojo, estaban proyectos profesionales, buscar, digamos, cómo vivir del karate, ¿no? Claro. Que vivir como competidor del karate no es sencillo, ¿no? Entonces había como proyectos paralelos que yo decía, wow, me emocionaban mucho porque los veía como oportunidades profesionales, pero ya tenía que dedicarles más tiempo, no como atleta, sino bueno, como instructor. Claro. El tema de las conferencias, dando seminarios incluso afuera, tenía muchas propuestas. Entonces era como que, wow, ¿cómo trato de llevar esto también de la mano, pero prepararme para unos Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. Y además, bueno, con un peso simbólico de la edad, porque no me sentía, digamos, físicamente disminuido o que no tuviera las condiciones para lograrlo, pero tenía una carrera muy larga, entonces también eso era como un peso encima de que muchos árbitros tienen mucho tiempo viéndote, es un deporte muy subjetivo y es como que bueno, hay que buscar cómo reinventarse, ¿no? Para que te vean y no tengan esa referencia de Antonio tal vez en su mejor momento, que por supuesto, por más que uno se pueda mantener tus condiciones físicas de cuando gané el campeonato del mundo a las que tenía, o sea, 10 años. La diferencia entre tener 30 y tantos a tener 20 y tantos. Exacto, entonces claro, era como bueno, ¿cómo logro mantener eso? Pero el tema de la carrera tan longeva creo que era lo más difícil, más que la edad en sí, claro. Era como en la mente de muchos árbitros estaba un Antonio distinto al de ahorita, donde yo sentía que tal vez mi técnica era mejor, pero ellos querían tal vez esa más rapidez, más fuerza, entonces tenía que trabajar mucho en eso, en concentrarme en la fuerza, en el entrenamiento, y el periodo de clasificación era muy largo, eran prácticamente 2 años y casi 2 años y medio, con más de 20 eventos, entonces yo nunca había competido tampoco con un ritmo tan fuerte, entonces estaba enfrentándome a un ritmo de competencia más fuerte que el que había tenido en mis mejores momentos. Empecé a ir y por supuesto el nivel subió muchísimo y bueno, comenzaron a participar atletas muy buenos también, tanto de Japón como de Europa, y tal vez en los primeros no me iba tan bien, no me iba tan bien entre comillas, ¿no? Porque no estaba llegando al podio, pero estaba quedando siempre entre los 8 primeros, entre los 5 primeros, que eso me daba buenos puntos para el ranking, para clasificar, pero era un tema de una pelea ahí con el ego de decir, wow, no estoy quedando en el podio, ¿no? ¿Será que ya no está el nivel igual? ¿Será que no lo voy a lograr? ¿Será que no puedo? Y además esto significaba que tú en paralelo estabas iniciando como un camino diferente, comenzando una relación de pareja, tu relación durante diferentes etapas estaba a distancia, por más que había la comprensión también, probablemente había unas ganas tuyas de estar más cerca de Paula. En ese camino te casas, ¿no? En esos años. En ese camino Paula sale embarazada. Sí, y tienes tu primer hijo, o sea, pasan muchas cosas. Sí. Bueno, incluso mi hijo nace, cuando nos dicen la fecha, yo, wow, coincide con los Juegos Panamericanos. Entonces era así como, ¿cómo vamos a hacer? Mi hijo nace un viernes y yo el domingo estaba viajando a Perú a competir en los Juegos Panamericanos. Entonces, a Paula hay que ponerle una medalla. Totalmente, o sea, el apoyo fue increíble y fue fundamental, ¿no? Yo creo que ella hizo como malabares ahí para poder llevar también todas las cosas de la casa, de la familia, mientras yo tenía que cumplir con todos estos compromisos. Pero todo esto esperando un 2020 que llega como una pandemia. Exactamente, entonces, claro, bueno, ya falta poco, ¿no? Esos primeros meses de mi hijo teniendo que viajar, dejándola a veces sola y preocupado, con la mente en casa, bueno, oye, todo está bien. Regresar, o sea, ir y viajar porque no me podía tal vez quedar para varios eventos porque no quería dejarlos solos a ellos. Claro. Entonces, bueno, ya uno decía, bueno, ya falta poco, ya el camino está por terminar y viene la pandemia, lo extiende un poco más, ¿no? Claro.
Entonces en ese momento digo, bueno, hay más tiempo, ¿no? Primero la ansiedad de saber si los juegos se van a dar o no, porque tú dices, bueno, he esperado todo este tiempo, se dio todo esto, y ahora posiblemente cancelen los juegos y no haya juegos. Podré o no estar. Exacto, se acabará este sueño. Entonces fue un periodo de mucha ansiedad, en el momento que dicen, bueno, ya los juegos sí van dentro de un año. Bueno, en un año las cosas deben estar normales, pero el mundo no se terminaba de normalizar, incluso faltando muy poco para estos juegos todavía había muchas dudas. Fíjate que los juegos fueron sin público, fueron unos juegos muy atípicos, ¿no? Con muchísimas restricciones. Entonces, ese periodo de la pandemia que yo pensé que tal vez era positivo para tener más tiempo para entrenar, mentalmente fue desgastante. Pero al final, bueno, se logró llegar ahí, logré hacer una buena preparación y poder llegar, creo que en unas buenas condiciones. Y yo diría que después de una trayectoria con tantos éxitos, no solamente dos campeonatos mundiales con medalla de oro, sino un récord Guinness por mayor cantidad de medallas obtenidas en ese campeonato mundial, y después de luchar tanto para que el karate llegara a ser un deporte olímpico, participar en unos Juegos Olímpicos, haber estado ahí, yo creo que esa es la mayor medalla. Yo no sé si tú lo interpretas de la misma manera. Sí, yo creo que el país lo celebra de la misma manera. Sí, totalmente. Yo esos días previos tenía mucha ansiedad porque tal vez eso, pues hay muchas personas que no son seguidoras del deporte, no saben exactamente, digamos, esa cronología de cómo va todo, y tienen en la mente es Antonio Díaz, bicampeón mundial de karate. Entonces decían, esa medalla es segura, puedes contarme esa medalla, viene Antonio. Además yo cerraba prácticamente, ¿no? Era uno de los últimos en competir. Era desesperante ver el... Claro, entonces se empezaron a dar estos resultados increíbles de mis compañeros, y yo decía, wow, tengo como un peso encima porque sé que mucha gente está esperando la medalla. Y claro, ya para mí el estar ahí, como dices tú, era un triunfo, ¿no? Era una medalla, una oportunidad, el poder hacer mis 4 rondas, mis 4 katajes, pasar la primera ronda inclusive, porque era una competencia bien fuerte. Y bueno, cuando pierdo esa medalla, por muy poquito, por 3 décimas, que la veía muy cerca, porque además era un competidor que le había ganado en los Juegos Panamericanos, que lo conozco muy bien, pero bueno, mejoraba mucho y hizo un gran trabajo, pero yo decía, wow, estuvo tan cerca. Yo decía, bueno, la gente de repente va a estar tal vez como decepcionada, o va a decir que estaba esperando, y sentía como ese peso, ¿no? Mezclado con la nostalgia, mezclado con la tristeza de no haber podido ganar la medalla, pero al entrar en las redes, ¿no? Porque hoy con este tema de la información, yo dije, bueno, voy a poner un post tratando de expresar lo que sentí, y wow, las muestras o los mensajes, es como que, bueno, ahorita todavía lo pienso y me emociono, ¿no? Porque fueron cosas tan bonitas, y ahí te das cuenta que no era ese momento, ¿sabes? Que es un tema de todo lo que he podido hacer, o sea, de todo lo que puedo hacer durante estos años, y cómo eso ha podido impactar a otras personas, y cómo independientemente de la medalla la gente se sintió alegre de lo que yo hice, y pude transmitir esa alegría que yo estaba sintiendo, ¿no? De y el país te celebra por una historia deportiva exitosa, y además por el orgullo de verte ahí defendiendo un 4º lugar que bueno, que yo creo que el mundo, incluso, no me remitiría solamente a Venezuela, lo reconoce como una gran trayectoria deportiva. Sí, de verdad que sí. Yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes en mi carrera, y a pesar de no tener público, ¿no? Yo le decía a Paula, wow, va a ser mi último kata en un estadio vacío, solo con los competidores, y me decía, yo te aseguro que nunca vas a tener a tantas personas viendo una competencia tuya como esta. Y así fue, y yo me quedo también con una frase que tuiteó tu esposa, que decía, no sé dónde guindar el diploma olímpico, sí, arriba o abajo del récord Guinness. Así es, bueno, ahorita hay que ver